feliz día, bienvenidos a todos a estos nuevos capítulos, a esto. Estamos aprendiendo a descubrir esa mente líder que nosotros tenemos, todos tenemos. Empezamos, ¿qué les parece hoy? Por ser un día especial, como todos los días, empezamos con un cuento. Vamos a contar un cuento para referirnos a algo tan sumamente importante como que es referido a la mente, como es el estrés. El estrés y todo lo que nos produce, todo lo que nos provoca, todo lo que nos afecta. Y el cuento se refiere a dos personas, dos seres, en este caso una pareja, Clara y Carlos, y él le dice: lo siento, Clara, hoy tampoco puedo ir a comer. Estoy súper agobiado. No sé qué harían en la oficina sin mí. Cada día tengo más trabajo. Pues es lo mismo que hacen ahora, le contesta ella, exprimiendo su tristeza. A ese hombre con el que se casó, con el que casi ni ve. Y aunque pensándolo bien, se dice silenciosa, es mejor así. Porque siempre está de mal humor, siempre está estresado. Eres tú el que te pones las obligaciones a todas horas, le dice, y en la mayoría de ellas son inútiles, solo te sirve para rellenar la agenda. No tienes ni idea de lo que es esto, le contesta él, sintiéndose como enfadado e incomprendido. Entonces Carlos tiene 45 años, es director adjunto de una empresa de comercio exterior. Utiliza siempre trajes oscuros, huele a perfume caro, a perfume de moda, y efectivamente no sabe ni tener un minuto libre. Si lo encuentra, lo utiliza para empezar algo que no podrá terminar, con lo que hace que el estrés aumente. Clara, obviamente, agoniza en su tristeza porque a ella le gusta leer, le gusta tener tiempo libre, dedicar tiempo a los niños, pero Carlos necesita el estímulo constante de actividades que lo haga sentir una persona importante, dentro y fuera de su casa. Estoy harta de tu distrés, le dice ella, hace un minuto, mientras cenaban. Una comida que había hecho, la verdad, con mucha ternura, mucha dedicación. ¿Distrés? Le contesta él riéndose. Sí, ¿qué es el estrés negativo? El que te limita para avanzar, el que te paraliza, impidiéndote terminar nada de forma satisfactoria. A tu lado, le dice, nunca hay paz. Siempre hay movimiento y antes de levantarse de la mesa, con lágrimas en los ojos, le dice, tan rota que le resuenan sus venas, estoy agotada. Con este cuento, que a veces no es más que una pincelada de la realidad, eh, pensemos que nuestra calidad de vida, nuestra paz, nuestra felicidad, todo está basado en nuestra observación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. El órgano que procesa es el cerebro. Ya lo vimos, el cerebro, y aunque ya vamos a ver más adelante que hay neuronas, eh, células neuronales en el corazón, en el intestino, en el estómago también, la mente es el procesador donde se instala nuestro software, como nuestra fuente de información. Y en cuanto a los programas que le instalemos, así funcionaremos y así accionaremos. Entonces, si nosotros sobrecargamos el sistema, si lo forzamos, si lo recargamos, como cualquier sistema, se estresa, se colapsa y empieza a disfuncionar. ¿Qué es lo que se llama como estrés o distrés? Es una mera diferencia de palabras, pero marca la diferencia, que es el estrés que nos perjudica más. Que acá, como le pasaba a Carlos, no podía encontrar un tiempo libre en su vida
sino el momento que tenía lo llenaba con más obligaciones y eso hacía que disfuncione más todos sus vínculos, todas sus emociones, toda su energía, inclusive. Entonces, ese distrés, ese estrés excesivo, es nocivo, claramente. Y lo más grave de esto, que es cuando nos acostumbramos, vivimos en un estado casi perjudicial, casi patológico, que en realidad sí nos incapacita la posibilidad de creer que podemos vivir de otra manera. No podemos ver la diferencia, como Carlos no puede entender, no puede visualizar una vida diferente. ¿Qué van a hacer en la oficina sin mí? Entonces, es curiosa, si analizamos la palabra estrés, que proviene del latín distrés, que significa rígido, rígido. O sea, lo rígido nos provoca una tensión nerviosa, nos estresa, no nos altera, nos pone de una forma muy estructurada, muy patológica. En cambio, lo fluido, pensemos en algo ondulante, en algo redondo como el agua, nos anima, nos da vida. ¿Qué pasa cuando disfrutamos, cuando nos permitimos disfrutar, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, o cuando nos permitimos jugar, o cuando nos permitimos realizar una tarea artística, por ejemplo? Eso nos da como unidades de vida, ¿no? Como más carga positiva a nuestra vida. Entonces, el estrés es una respuesta que tiene el cuerpo. El cuerpo reacciona. Entonces, es lo que, por ejemplo, sentimos cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos molestos o cuando estamos agobiados. El cuerpo lo manifiesta con eso que se llama estrés. Eh, esta, esta aguda preocupación, porque es una sintomatología bastante aguda, bastante profunda, se adentra en nuestro cerebro. Y eso hace que influya en nuestro cuerpo, porque todo lo que nosotros le ponemos al cerebro, eh, todo lo transforma en forma electroquímica. Entonces el cuerpo lo procesa y lo manifiesta de forma química. Por ejemplo, en manifestaciones como no poder dormir, o no poder comer, dejamos de comer o comemos demasiado, o nos pone especialmente nerviosos, nos alteramos con facilidad, nos deprimimos con facilidad, estamos eufóricos, estamos tristes. Entonces, eso genera una dañina, y ponemos en negritas y en mayúscula la palabra dañina, una dañina pérdida de control. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos el control, perdemos el equilibrio? Eh, por otro lado, hay un estrés bueno, hay un estrés bueno, medido, como una tensión constructiva. ¿Qué es lo que nos motiva a, ¿no? Es ese motor que tenemos para realizar, que nos impulsa, que nos hace accionar. Eso es el estrés bueno. Vendría, vendría a ser las ganas, por ejemplo, que es llamado eustrés. Eustrés es una cuestión de nombres, pero esa reacción química eleva nuestra atención a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, como consecuencia, lo que sucede es que mejora nuestro rendimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos ese límite? Cuando pasamos ese límite, lo que sufrimos es el estrés malo, el distrés, que es un bombardeo mental que nos puede conducir a una enfermedad, claramente, o inclusive a la muerte. En psicología espiritual no tomamos la muerte como algo negativo, sino como un cambio de plano. Pero ¿qué sucede si al cuerpo le generamos situaciones nocivas? Estamos degenerando y estamos maltratando el cuerpo que tenemos para realizar las funciones o las acciones o las colaboraciones que tengamos que hacer. Entonces, por eso siempre nosotros estamos impartiendo
y postulando desde este lugar, desde este espacio y desde esta escuela también, el hecho de colaborar con nuestro cuerpo, colaborar con nuestra mente, colaborar con nuestro cerebro, con nuestra función cognitiva, con nuestra función emocional, con nuestra función psicológica. Entonces, ese desfasaje, cuando nosotros alteramos la mente, la bombardeamos con ese exceso de estímulos nocivos, ese desequilibrio, ese desfasaje se manifiesta y lo vemos visualizado entre lo que es demandas externas y los recursos que tenemos cada uno de nosotros. Cuando las demandas externas la vemos como que son demasiado y no tenemos los recursos para realizarlo, ahí es cuando se produce el golpe, el choque, el choque. Entonces, ese estrés que es generado primero por experiencias, por nuestro entorno, por nuestro pensamiento y por nuestro cuerpo. Todo es un conjunto que hace que se genere este estrés. Se hizo un estudio, se hicieron muchos estudios con referente a la mente, al cerebro y puntualmente ahora que estamos hablando del estrés. En el año 1930, en la Universidad de Praga, científicos fijaron mediante estudios que pacientes, independientemente de cuál fuera su enfermedad física, sufrían síntomas comunes. Por ejemplo, pérdidas de peso, pérdidas de apetito, cansancio y fatiga. Con muchas enfermedades y muchas patologías diferentes, encontraron ese patrón común. Entonces, lo que se comprobó con sucesivos estudios es una elevación cuando alteramos la mente, por lo cual se altera nuestro cuerpo, nuestra parte química del cuerpo, se vio un elevado nivel de hormona suprarrenal, la adrenalina, por ejemplo. Ya vamos a hablar de los neurotransmisores. Entonces, en 1953, pasaron 23 años y obviamente que los estudios en el cerebro y en la neurociencia puntualmente siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando, quedó fijado el concepto, este concepto quedó instalado que como respuesta del cuerpo a condiciones extremas perturban el equilibrio emocional en las personas. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo a nivel emocional se desequilibra? Empieza a disfuncionar a nivel físico. Entonces, el estrés se vuelve peligroso, o sea, no es bueno, pero más aún peligroso cuando es más frecuente y cuando perdura más en el tiempo. Por eso nosotros debemos encontrar el control que hablábamos antes, a través del equilibrio, a través de la observación. ¿Cómo lo identificamos? Sería la pregunta. Yo no sé que estoy estresada, no sé que estoy estresada, no lo veo, no me doy cuenta. Una de las formas de verlo es mediante los síntomas físicos, que pueden ser, por ejemplo, dolores varios corporales como el dolor de espalda, dolor de cabeza, fatiga, insomnio, una respiración entrecortada, una respiración alterada, una alteración digestiva, podría ser malestar digestivo, malestar a nivel intestino. El cuerpo nos avisa lo que está ocurriendo. Entonces, personal, desde el enfoque personal y desde la autoobservación, podemos realizar algunas acciones para comenzar a ver. Por ejemplo, empezar a gestionar mejor mi respiración. Por ejemplo, con la práctica de la respiración consciente o la meditación, que ya la neurociencia lo tiene súper estudiado y avalado, que la meditación es la causa número uno para poner en orden el cuerpo, para resetearlo, alinearlo y equilibrarlo. Eso ya está estudiado, comprobado y demostrado. Mejorar la alimentación, ya que, acá tengo una frase
sublime. El estómago es la cocina del alma. O sea, observemos qué ingresamos a nuestro estómago, a nuestro estómago, a nuestro cerebro, a nuestros oídos, a nuestros ojos, pero fundamentalmente qué alimentos ingerimos. Eh, Claramente hay alimentos más nutritivos, más sanos y más benéficos para el cuerpo que otros que quizás no colaboran con una digestión, por ejemplo, una digestión más lenta. Obviamente que el cuerpo no se va a ver colaborado si yo quiero meditar y he comido una comida muy copiosa y el cuerpo no va a estar en un estado tan benéfico para poder realizarlo. Entonces, observar qué es lo que ingiero a nivel alimenticio. Evitar todo lo que sea adictivo, como el tabaco, como el café, como el alcohol, como algunas otras drogas también. El ejercicio físico también libera muchas endorfinas, que es beneficioso. Aprender a ser asertivos. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a decir que no o a decir sí cuando es sí y no cuando es no, que eso también es muy, muy beneficioso. Y fundamentalmente, expresar lo que nos pasa, no guardarnos a las personas cercanas o a los grupos de ayuda. Así que desde este lugar colaboramos con la observación, para que tengamos cada vez una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video, por compartirlo. Nos vemos en un próximo encuentro. Sean felices. Muchas gracias.